Perdí todo. Hasta que Dios me habló una historia de redención, fe y milagros inesperados. Era de madrugada. El reloj marcaba las 3:12 cuando Juan se despertó con el corazón acelerado, empapado en sudor, y una voz que no venía de este mundo. Levántate, el tiempo se acaba. No era un sueño, no era su conciencia. Era algo más profundo. Algo que lo estremeció hasta los huesos. 3 días antes, Juan había perdido su empleo, su esposa lo había abandonado, y los bancos le habían embargado todo. Su mundo se desmoronaba como un castillo de arena frente al mar. Y él, un hombre que antes se burlaba de la fe, se encontraba de rodillas, quebrado, llorando en silencio. Pero esa voz, esa noche, no solo cambió su destino. Cambió su alma. ¿Quién eres?, preguntó entre sollozos. El silencio respondió primero. Luego, una paz inexplicable descendió sobre él, como si una mano invisible tocara su hombro. Algo le decía que no estaba solo. No había cruz, ni iglesia, ni pastor. Solo un cuarto oscuro y un hombre desesperado. Y ahí, en esa oscuridad, Dios habló. No con truenos ni relámpagos, sino con un susurro que rompió cadenas invisibles. Un susurro que decía, «Vuelve a mí». Lo que sucedió después fue tan impresionante que ni los más escépticos pudieron negarlo. Esta es la historia de un hombre que perdió todo, hasta que escuchó la voz de Dios. Si alguna vez sentiste que ya no hay salida, escucha con atención, porque tal vez, Dios también quiere hablar contigo hoy. ¿Alguna vez has sentido que tocas fondo? ¿Que todo está perdido y que nadie puede ayudarte? Esta historia es para ti. Juan no era un hombre perfecto, ni siquiera creyente. Pero cuando ya no quedaba esperanza, Dios lo encontró en la oscuridad. Y lo que sucedió fue un milagro. Bienvenidos al canal Cuando Dios habla, donde contamos historias reales, emocionantes y llenas de fe que tocan el alma. Aquí no solo compartimos relatos, compartimos encuentros divinos, pruebas de que Dios aún habla, aún salva, y aún transforma vidas. Antes de comenzar con esta historia completa, te invito a que te suscribas al canal. Si estas historias te inspiran, si sientes que Dios alguna vez ha tocado tu vida o deseas escucharlo, este es tu lugar. Dale like, activa la campanita y comparte este vídeo con alguien que esté pasando por un momento difícil. Y déjanos un comentario. ¿Desde qué país y ciudad estás viendo este vídeo? Nos encantaría saber hasta dónde están llegando estas palabras. Es posible que, a través de tu mensaje, alguien más encuentre esperanza también. Ahora sí, si estás listo para descubrir cómo la vida de Juan cambió por completo, y cómo Dios puede hablar incluso en los momentos más oscuros, quédate hasta el final. Porque este relato no solo te emocionará, puede que te cambie para siempre. La caída total. Juan era gerente en una empresa multinacional. Tenía un buen salario, un coche nuevo, una casa cómoda y una familia que muchos envidiarían. Pero también tenía un corazón endurecido, orgulloso. Se reía de los que hablaban de Dios, y su lema era, «Todo lo que tengo es fruto de mi esfuerzo, no necesito a nadie». Un lunes por la mañana, sin previo aviso, la empresa anunció despidos masivos. Juan fue uno de los primeros en recibir la noticia. Salía del edificio con su caja en brazos, confundido, humillado. Pensó que podría recuperarse rápido, pero los meses pasaban y ninguna puerta se abría. Su esposa, cansada de ver su decaimiento y de las discusiones diarias, decidió irse con sus hijos a casa de sus padres. Juan se quedó solo. En menos de 6 meses, había perdido el trabajo, su familia y, pronto, su casa. El banco exigió los pagos atrasados. No pudo cumplir. El día que se llevaron su auto fue el punto de quiebre. Caminó por horas, sin rumbo. Se sentó en una banca de plaza, y por primera vez en muchos años, lloró. No como un adulto que derrama una lágrima de impotencia, sino como un niño que ya no tiene a quién recurrir. Una mujer anciana se le acercó y le ofreció un pan envuelto en servilleta. «Dios te ama, hijo», le dijo, con una sonrisa que parecía conocer su alma. Juan no respondió. Solo bajó la cabeza. Esa noche, durmió en un refugio para hombres.
No podía dormir. Sentía que su corazón quería gritar, pero no sabía cómo. En la oscuridad de aquel cuarto con otros hombres en situación similar, escuchó una oración. Era suave, pero clara: Señor, salva a los que están quebrados esta noche. No sabía quién la pronunciaba, pero esas palabras atravesaron sus muros. Por primera vez, sintió una punzada de necesidad. No de trabajo, ni de dinero. Necesidad de algo que nunca había buscado: consuelo. Juan se preguntó si realmente Dios podía ver a alguien como él. Un fracasado, arrogante en el pasado, quebrado en el presente. No tuvo respuesta, pero una semilla se plantó esa noche. Ecos del pasado. En los días siguientes, Juan empezó a frecuentar el comedor del refugio. Allí, voluntarios oraban antes de cada comida. A él le molestaba al principio. Le parecía innecesario, hasta falso. Pero algo en su interior empezaba a suavizarse. Una mañana, un voluntario se sentó junto a él. Era un hombre de unos 60 años, con voz tranquila y mirada firme. No necesitas hablar si no quieres. Solo escucha esto, le dijo, y leyó en voz baja: Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Salmo 34, 18. Juan sintió un nudo en el pecho. Esa frase lo describía. Quebrantado. Contrito. Por la noche, buscó una Biblia en la estantería del refugio. La abrió sin saber por dónde comenzar. Sus dedos temblaban. Comenzó a leer los salmos. No entendía todo, pero las palabras hablaban a su alma. Le decían que no estaba solo, que podía haber redención incluso para él. Lloró de nuevo, esta vez con esperanza. Recordó a su madre. Ella le había hablado de Dios cuando era niño. La había perdido joven, y con ella, la fe que alguna vez tocó su corazón. Ahora esos recuerdos regresaban como ecos lejanos pero reconfortantes. A la mañana siguiente, se acercó al voluntario. ¿Crees que aún hay esperanza para mí?, preguntó, con la voz quebrada. El hombre lo miró con ternura. Juan, si supieras para cuántos Dios abrió caminos en el desierto. Estás justo donde Él quiere hablarte. Decidió asistir a una pequeña reunión de oración en el refugio. Escuchó testimonios de hombres con historias incluso peores que la suya, pero con nuevos comienzos. Historias de restauración, de perdón, de segundas oportunidades. Esa noche, al acostarse, Juan no solo oró. Por primera vez, habló con Dios. No con palabras elegantes, sino con sinceridad. Le pidió perdón, le habló de su dolor, de su vacío. Y sintió paz. Una paz real. La voz en la madrugada. 3 semanas después, todo cambió. Juan se despertó de golpe a las 3:12 de la madrugada. No había ruido. No había sueño. Solo una voz interna, suave pero firme: levántate, el tiempo se acaba. Se sentó en la cama, sobresaltado. Miró a su alrededor. Nadie más se había movido. El refugio estaba en completo silencio. Pero algo dentro de él se agitaba. Era como si alguien estuviera justo allí, en medio de la oscuridad. ¿Quién eres?, susurró. No hubo respuesta audible, pero un calor llenó la habitación. No físico, sino espiritual. Una presencia que no había sentido jamás. Se arrodilló junto a la cama y empezó a llorar sin contención. Aquí estoy, Señor. Si de verdad eres tú, no me dejes solo otra vez, dijo entre sollozos. Y como si el cielo hubiera esperado esas palabras, una paz dulce lo envolvió. No estaba loco. No era su imaginación. Era Dios. Esa noche marcó un antes y un después. A la mañana siguiente, Juan compartió su experiencia con el grupo. Algunos lloraron con él. Otros testificaron que también habían sentido algo especial esa madrugada. Volvió a leer la Biblia con más hambre que nunca. Cada palabra parecía ser escrita para él. Subrayaba versículos, oraba con fervor. Uno en especial quedó grabado en su alma: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él. Apocalipsis 3:20. Comprendió que Dios había estado llamando desde hace mucho tiempo,
pero él no había querido escuchar. Ahora, con el corazón abierto, solo quería seguir esa voz. Comenzó a ayudar en el refugio. Servía los platos, limpiaba, escuchaba a otros. Su corazón se llenaba al ver que podía dar, no solo recibir. Dios estaba restaurando su identidad. El regreso. Un día, recibió una carta. Era de su esposa. Había escuchado de su cambio a través de un amigo. Le escribía con cautela, preguntando si podían hablar. Juan oró antes de responder. No quería actuar por emoción, sino por dirección divina. Se encontraron en un parque. Ella lo vio distinto, más delgado, pero con una paz que nunca le había visto. Hablaron por horas. Juan no intentó justificarse, solo compartió lo que Dios había hecho en él. Ella lloró. Siempre oré para que te encontraras con Dios, pero nunca imaginé que fuera así. Juan también lloró. Se abrazaron. No era un final feliz de película, era un inicio nuevo, real, profundo. Volvieron a comunicarse con regularidad. No se apresuraron. Asistieron juntos a una iglesia local. Con el tiempo, sus hijos lo vieron diferente, y también empezaron a orar antes de dormir. Juan encontró trabajo en una pequeña empresa familiar. No era el mismo salario, pero tampoco era el mismo hombre. Agradecía cada oportunidad, cada nuevo día. Sabía que todo era gracia. Una noche, mientras oraba con su familia, sintió que debía compartir su historia. Empezó grabando vídeos con su celular. Pequeños mensajes, versículos, reflexiones. La gente comenzó a verlo. Recibió mensajes de otros hombres en crisis, buscando esperanza. Y así nació su ministerio, Cuando Dios habla. No era perfecto, pero era real. Y Dios lo usaba. Comenzó a visitar refugios, cárceles, hospitales. Su testimonio tocaba corazones. No porque fuera impactante, sino porque mostraba a un Dios que no se rinde con nadie. Juan sabía que no había vuelta atrás. Su vida ya no le pertenecía. Era de aquel que lo había rescatado de la oscuridad. Cuando Dios habla. Hoy, Juan vive con su familia en una casa modesta, pero llena de fe. Cada rincón está marcado por milagros pequeños y cotidianos. Ya no persigue el éxito, busca propósito. Cada vídeo que sube al canal llega a miles. No porque sea un gran orador, sino porque cada palabra sale de un corazón transformado. En cada historia que cuenta, hay una parte de él, y una parte de Dios. Muchos le preguntan, ¿cómo supiste que era Dios quien te hablaba aquella madrugada? Y Juan siempre responde, porque no me condenó. Me llamó por mi nombre y me dio paz. Juan aprendió que Dios no siempre habla con truenos. A veces lo hace con una voz que solo se oye cuando todo calla. Y para él, esa voz fue la llave que abrió la puerta a una vida nueva. En una de sus predicaciones, leyó, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, Juan 10:27. Dijo entonces, Dios aún habla. Pero no todos escuchan. Solo los que están dispuestos a rendirse. A veces, cuando está solo, vuelve a aquel día en que perdió todo. Y da gracias. Porque perderlo todo fue el comienzo de encontrar lo que realmente importaba. Su fe, su familia, su Dios. Su canal crece, pero lo más importante para Juan no son los números. Son los comentarios. Gente de todo el mundo escribiendo, hoy, escuché a Dios gracias a ti. No hay día que no ore antes de grabar. Pide dirección. Porque sabe que, así como Dios le habló a él, también quiere hablar a otros. Juan es prueba viva de que Dios no solo habla. Dios rescata, restaura y redime. Esta fue la historia de Juan. Una historia que tal vez se parece a la tuya, o a la de alguien que conoces. Una historia de caída, pero también de redención. Porque cuando todo parece perdido, Dios habla. Y su voz trae vida. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal, dale like y comparte este vídeo. Y no olvides dejar un comentario contándonos desde qué ciudad y país nos estás viendo. Nos encantaría saber de ti. Recuerda, Dios aún habla. Solo necesitas escuchar.
Hasta el próximo vídeo, aquí en Cuando Dios habla.